be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern week. Trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern week. Trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights are chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's playing shit to find who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. And I don't wanna stereotype this. And I don't wanna stereotype to decide who I am. They never knew me anyway. I'm over trying to find the next hype, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chased and now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society plans shit to find who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. There's nothing the enemy is afraid of more than the sound of a church that's united. A people, one voice, one heart, one body, one king, one high priest and savior, one God above all. So if you got the voice, now's the time to use it. So come on, lift it up. We sing. I tell you, we've been
todos nos hace siempre, siempre nuevos. Señor, te damos gracias porque realmente es hermoso estar en casa, realmente es hermoso estar en tu presencia preciosa, Señor, y queremos regalarte este tiempo, queremos darte de corazón, Señor, este tiempo en agradecimiento por todo lo que levantas, por todo lo que nos regalas. Queremos reconocer, Señor, que cada situación de cambio es perfecta, es ideal en tu plan, Señor. Te queremos dar gracias por esos regalos que a veces no sentimos, no pensamos o no nos damos cuenta. Y tú estás presente en cada detalle, Señor. Te damos gracias, papito lindo, y nos disponemos de corazón a adorarte. Te amamos, Padre. Eres perfecto. En las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre en medio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas declaro tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Mis pasos afirmó, su nombre en medio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte, y que mi vergüenza y dolor partió el velo en dos. La tierra él movió, Jesús se levantó, junto a él me sentó.
Señor. Tu amor es alto, es profundo, Jesús. Gracias, gracias por tu sangre, gracias por tu amor. Iglesia, rindámonos ante Él, alabándolo, adorándolo esta mañana. Démosle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Aquí estamos, Jesús. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Vamos a dar un fuerte aplauso a aquel que sanó nuestras vidas, aquel que nos levantó, que cambió nuestro lamento en baile, aquel con su sangre limpió todos nuestros pecados, aquel que nos regaló nuestra salvación, sí, aquel que escribió nuestra historia, aquel que nos limpia y nos hace caminar en santidad con vestidos blancos. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese Dios, a ese Dios que siempre está con nosotros en nuestra soledad, aquel que nos acompaña. Gracias, hermanos. Quiero pedirles, por favor, que puedan que todos puedan estar muy atentos a lo que Dios nos trae, a su palabra, a su consejo sabio. Y para ello vamos a invitar a la pastora Cintia. Amén, iglesia, buenos días. Así que aprovechamos, puedes saludar en lo que te vas acomodando. Le damos la bienvenida también a todos los que están conectados a través de Facebook con nosotros. Qué bueno que nos permitas ingresar a tu casa. Así que en lo que se van saludando podemos tomar asiento, acomodándonos. Lo que yo también puedo acomodarme. Y ahí en el deseo de entrar en confianza, preguntarles, igual ahí, si es la primera vez que estás conectado a través de Facebook, o si alguien aquí está con nosotros por primera vez, alguien así sin afán de no te prometemos que todo para bien,
¿Alguien pudiera levantar la mano? ¿Alguien está aquí con nosotros por primera vez? Así tan solo un ratito nomás para saber que estás con nosotros recientemente. Genial, estamos en casa igual. Si en las redes estás por primera vez conectado, nos gustaría que nos puedas escribir ahí por el chat, decir yo, para saber que estás con nosotros y poder alegrarnos también por esa buena noticia. Estamos felices de que podamos estar nuevamente en casa juntos. Estamos felices porque Gina María Legia, nuestro pastor, está aquí con nosotros en casa. Sabemos que también nuestros pastores están conectados ahí también a través de Facebook, y es bonito, ¿no? Qué bueno es la tecnología que nos permite acortar distancias. Disfrutamos también con quienes estamos aquí presentes. Iglesia, estamos en el mes de julio, mes de fiestas patrias, y definitivamente la historia es parte de, ¿no? La historia de nuestro Perú puede como animarnos, o tal vez uno diga, no, he aprendido ciertas cosas que me desaniman. No lo sé, pero algo que sí me pareció importante es esta frase que leí. Dice: construimos o escribimos la historia de nuestra vida haciendo eco de alguna historia que creemos. No sé qué historias, cuánto hayas leído, tal vez de las personas que te gusta leer mucho. Acá, ¿cuántos les gusta leer? Cualquier tipo de tema, información, genial, mis respetos, mis respetos. Ahí en casa también, si uno dice genial, y es bueno porque parte de lo que, mucho de lo que vamos a creer viene en base a lo que estamos alimentándonos, no sea a través de la lectura, sea a través de lo que vemos, a través de lo que invertimos tiempo para conocer más, y todo eso aporta a lo que nosotros creemos. Y todas esas historias de las cuales escuchamos, y muchas más de las que creemos, son parte de las decisiones que vamos tomando para escribir la historia de nuestras vidas. Estamos iniciando una serie, ahí sí, si me ayudan, vamos a tener 3 domingos que vamos a hablar acerca de la serie Hablemos de Historia. Estamos en el mes patrio, queremos hablar acerca de historia, y hoy queremos conocer tu historia, mi historia, y saber la importancia que tiene para nuestro Dios nuestra historia. ¿Por qué? Porque tal vez uno dice, hasta la edad que hemos vivido, ¿cuán chévere está tu historia? Uno dice, mira a la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, y pregúntale, ¿qué tal va tu historia? ¿Está chévere como una película de acción, una película romántica, una película drama, una película, no de terror, no creo que nadie diga, no, de acción creo, ¿no? Exacto. Pero algunos también dirán de ese tipo de drama, a veces donde, no sé si te ha impactado, ayer mirábamos en casa con mis hermanos de tiempo, Titanic, y decíamos, creo que una de las cosas de por qué nos impactó tanto esta película fue porque el chico murió, el protagonista murió. Y son como de esos finales que uno dice, oye, han luchado tanto y él se murió. Y no sé si te ha pasado que hay etapas en nuestras vidas donde uno dice, me esforcé tanto por esta carrera, por casarme o por mantenerme soltero, por tener hijos, por iniciar esta empresa, pero no hallé la satisfacción que esperaba por todo el esfuerzo y el tiempo invertido. No están mis expectativas al 100 debido a esto, y tiene mucho que ver con cuáles son las historias que creemos, porque parte de eso estamos tratando de replicar, hacer eco en nuestras vidas, y hallamos días donde uno puede esforzarse mucho y dice, no terminé satisfecho, me he agotado, pero no estoy satisfecho. Y cuando entramos en ese sistema de vida es agotador. Podemos tener días muy agotadores. Puede que para muchos nuestro domingo es agotador porque uno dice está en la iglesia, pero la diferencia es termino satisfecho, termino satisfecha. Creo que los papás cuando disfrutan de sus hijos dicen es agotador, pero es gratificante. Termino satisfecho. Ahora, el detalle está entre esos días o etapas. La pregunta es que en eso se va trazando una historia. Entonces, ¿qué sentido está teniendo la historia que cada uno de nosotros está escribiendo? Quiero hablarte de un personaje y ahí vamos identificando, te doy características igual ahí en casa, características de este personaje, y ahí vamos viendo cuál podrá ser. Este personaje buscaba su lugar de importancia. En lo que él quería era un hombre judío, circuncidado con todas las de la ley. Por tanto, era un hombre muy instruido, una persona muy instruida,
en las mejores escuelas por los mejores maestros de la ley, que se les conocía como los fariseos. Este hombre fue instruido en historia, cultura, tradiciones judías. Hablaba varios idiomas. Por lo que relata en la Biblia, él hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo y hebreo. Era un hombre muy educado y con mucho liderazgo en medio de su comunidad. Era un gran empresario. Con esto creo que la vas a adivinar. Fabricaba tiendas. Saulo, ¿no? Lo empezaba Moisés, dice, no, Claudia estaba, desechado, descartado. Saulo. Entonces, y lo importante de esto cuando hablamos de que era, fabricaba tiendas, yo, no sé si tú, yo me lo imaginaba como las carpas, cuando decían, ya son carpas. Y yo no entendía como las carpas que uno tiene a veces en los puestos donde venden, o las carpas que uno lleva a la playa, o algo así, ¿no? Pero en realidad para el tiempo en el que estaba y vivía Saulo, las carpas o las tiendas eran como casas prefabricadas. Era un hombre que prácticamente es como que se dedicaba a lo inmobiliario. Era muy bien instruido y me gustó esta característica. Decían que tal vez, aunque impresionaba intelectualmente, no destacaba físicamente. Algunos historiadores dicen que parte de sus características era un hombre de baja estatura. Me sentí identificada. También decían que su presencia, la Biblia narra que sus enemigos veían como que su presencia no era tan fuerte, era una presencia débil. ¿Qué quiere decir? No te impactaba al ojo, pero una vez que lo escuchabas, sí, notabas lo oculto y lo preparado que era este hombre, la influencia que tenía. Y desde este hombre llamado Saulo que vamos a aprender cuán importante fue su historia y qué giro dio su historia. Tal vez de una vida con mucho esfuerzo, mucha preparación, pero tal vez porque no, aún en esa etapa, no encontró lo que encontró más adelante. Entonces, este hombre con toda su preparación judío tenía como que doble nacionalidad, porque también era reconocido como romano. Y este hombre, al ser tan bien instruido, él conocía el Antiguo Testamento. Sabía acerca de las promesas del Mesías, sabía lo que el pueblo judío creía y esperaba cuando llegara su Salvador, su rescatador, el que viniera a sacarlos de la opresión en la que vivían. Tenía expectativas y sabía lo que creía. Y en ese contexto él empieza a escuchar acerca de unos seguidores de un tal llamado Jesús. Los conocían como los del camino, porque constantemente los veían caminando y desplazándose a diferentes lugares. Estos hombres decían que este tal Jesús, que había muerto, decían que había resucitado, y que tú al creer en él obtenías salvación. Ellos estaban diciendo que el Mesías que el pueblo judío había esperado ya había llegado y que ya había acceso a la salvación. Para este hombre, Saulo, preparado, instruido, eran herejías. Era mentira, decía, ¿cómo están engañando a las personas? Porque él tenía un concepto, él decía, están hablando del Rey Supremo, del Creador del mundo. ¿Cómo ese hombre podría representar todo lo que él sabía y había recibido? Y era tal su amor por la ley, por lo que él creía, que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por corregir lo que otras personas estaban haciendo mal. Era el contexto en el que Saulo estaba. Y lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, que empieza la narrativa acerca de Saulo. En este contexto y en lo que él pensaba y en toda su preparación y todo lo que hacía, dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, o a los seguidores de Jesús. Así que acudió al sumo sacerdote, para que sepas que era un hombre de influencia. Él podía acercarse al sumo sacerdote y poder tener aprobación a su pedido. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Por qué? Porque su deseo era decir, hay que corregir, no hay que permitir que estos sigan confundiendo al pueblo. Esa era su intención.
No sé si te ha pasado, yo recordé cuando yo llegué a la iglesia, yo con el respeto a todos los católicos, yo me consideraba muy, muy católica, pero no iba a misa. Pero para pelearme por el tema de doctrinas, sí, ¿no? Y cuando me invitaban, yo recuerdo que pasé por el frente de la iglesia, que es lo que iba para el cementerio, la Icacota, y pasaba, y bronca, no sé por qué, pero yo decía, yo nunca voy a entrar a esa iglesia. Y recuerdo que lo dije con toda mi convicción. Pero al final lo hice, ¿por qué? Y tal vez yo misma no entendía el por qué. Si seguimos leyendo la historia en Hechos 9, 3, 5, acerca de Saulo estaba camino a Damasco, estaba ya con las cartas, ya estaba ya avanzando en el propósito que él tenía. Y si seguimos la lectura, ahí voy a abrir acá, ahí está, genial. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y saben, esta pregunta que esta voz le hace a Saulo y que después se identifica diciendo que era Jesús quien le preguntaba esto a Saulo, le decía: ¿por qué me persigues? Y me gusta uno empezando porque la pregunta fue bien personal, porque le estaba hablando a Saulo, a ti, no a los que están a tu alrededor, porque Saulo no estaba viajando solo. La pregunta era para Saulo. Es como que te diga Mareí, Diego, Jesús, Diana, es ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La pregunta no venía con juicio, la pregunta venía como que dime por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿lo que tú estás creyendo vas a lograr lo que quieres hacer? ¿Crees que esto va a darte los resultados que tú esperas? Y hay un tiempo en nuestra vida, no sé si te ha pasado, en la que Dios empieza a preguntarte: ¿por qué haces lo que haces? En lo que estés, si tú estás en tu casa, entonces uno dice: ¿por qué estás haciendo o procediendo de la forma como estás procediendo en tu casa? ¿Te va a llevar a lo que tú quieres lograr en tu casa? ¿Por qué estás llevando de esa forma tu matrimonio o tu soltería? ¿Va a llevarte a donde quieres ir? ¿Por qué estás educando de esa forma a tus hijos? Y hay momentos en los que Dios no viene con juicio, sino a preguntarte: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y a Saulo, esta era la pregunta, es como que ¿por qué estás persiguiendo a quienes persiguen, a los cuales es como si fuera yo? Porque en realidad es a mí al que estás persiguiendo. Y esta pregunta fue tremenda, más aún cuando esta voz le dice que era Jesús. Saulo en este entonces sabía acerca de la promesa, como te decía, y también había escuchado acerca de este Jesús. Y mira, me gustaba entender que aun cuando este hombre tenía años de instrucción, sabía mucho del Antiguo Testamento, no se comparó en nada a la experiencia y el encuentro que tuvo con Dios en ese momento. Y podemos muchas veces acercarnos a Dios con muchos títulos y cargos, y qué bueno, pero llegamos a entender también que nada se compara con la experiencia de conocer personalmente a Dios, de experimentar a Dios más allá de simplemente leerlo o conocerlo porque otros nos comparten de Él. ¿Qué sucedió después en la vida de Pablo? Dice que después, mira, de este hombre que estaba liderando este grupo, esta voz le dice, como cayó al suelo, le dijo: yo te voy a decir lo que tú vas a hacer ahora. Y le da instrucciones y este hombre Saulo quedó ciego, así que los hombres que lo acompañaban lo llevaron a Damasco y él tenía que esperar, porque esta voz le dijo, Jesús le dijo: vas a esperar, va a venir alguien por ti. Para eso Dios ya tenía a alguien, era un hombre llamado Ananías, que estaba como que al otro lado de donde estaba Saulo, y le dice: vas a ir a encontrarte con Saulo. Y obviamente Ananías sabía quién era Saulo. Es como que, no sé, imagínate a alguien que le tiene mucha bronca, alguien como yo que decía: nunca voy a entrar a esa iglesia, que le tiene mucha bronca, tal vez sin mucha razón lógica, a la iglesia, pero así en serio, que tenía el poder y la decisión de poder meternos a la cárcel, cosa seria.
y te dicen a ti, decir, tú vas a ir a orar por esa persona. Y uno dice, no, ¿y si me encarcela? ¿Y si me hace daño? ¿Y por qué? Y Ananías le hizo esa pregunta, le dice, pero tú sabes quién es él. Y Dios le dice, yo lo he escogido para alcanzar a los gentiles. ¿Por qué? Porque su preparación, los idiomas que él hablaba y la influencia eran útiles en las manos de Dios. Entonces, ¿qué decide? Versículo 17 al 19, continúa. ¿Qué fue lo que decidió Ananías? ¿Qué fue lo que hizo Ananías? Dice, ahí está genial. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él. Otras versiones dicen, lo abrazó y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo tenía 3 días sin comer, pero eran 3 días, imagínate, 3 días sin ver y 3 días sin comer. Fueron momentos, seguro, con muchas preguntas en el corazón de Saulo. Era un confrontarse a él mismo con lo que años estaba creyendo, con la historia que él estaba escribiendo, con el anhelo de ser ese hombre exitoso e influyente, con ahora estar ciego y decir, ¿será que toda mi vida viví equivocado? Y parte de eso, que las escamas se le cayeron, era parte de lo que él estaba creyendo, y lo que él veía, por cierto, era aquello que tal vez lo enceguecía. Y ahora podía ver con claridad. Algo sucedió, que en 3 días su vida dio un giro. Y fue este hombre, el que es el mayor autor de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Fue el que más libros escribió. Y justo en nuestro devocional estamos leyendo una de las cartas que le escribió a la iglesia de Corinto. Ahora, con todo lo que Saulo hizo, uno se pregunta, dice, oye, estabas persiguiendo cristianos. Y ahora, y sé que hay situaciones en nuestras vidas que uno dice, me equivoqué mucho. Y si bien es cierto, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos usarlo para permitir que ese nuestro pasado anime a otras personas a conocer a Jesús. No necesito ocultarlo. Aún yo sé que tampoco es como que me sienta muy orgullosa de los errores de mi pasado, pero puedo usar ese pasado para poder animar a otros y saber que pueden acercarse a Jesús y pueden conocer de Él. Saulo seguía siendo empresario, seguía en el negocio de construir tiendas, y lo bueno es que eso le permitía sostenerse y hacía que la iglesia, que tenía que o debía dar ofrenda y sustentar a este hombre que viajaba y que iba para crecer, extender el evangelio, él con el negocio que él tenía, hacía que decían, no, miren, aunque tengan el deber, yo cubro mis gastos. Él seguía hablando los idiomas que hablaba, porque eso le permitía hablar con diferentes tipos de personas, entre muy leídas y muy bien instruidas, y personas que tal vez no. Al final era el mismo hombre, pero había algo diferente en él. El físico seguía siendo el mismo, seguía siendo bajito, chuequito, porque la Biblia dice que tenía piernitas chuecas. Los historiadores dicen que parte de esas eran sus características y que incluso tenía un problema en la vista. Algo había diferente. ¿Y qué fue lo diferente? Es que la historia que él estaba escribiendo antes de este encuentro era su historia de éxito, la historia que él creía por X razones. Él quería una historia de un hombre importante, de un hombre influyente, de un hombre que en su instrucción podía alcanzar sus sueños y sus metas. No suena tan malo. El detalle está en que él necesitaba de algo más. Y creo que lo que nos enseña Pablo ya es que puedes usar lo que tienes y lo que no tienes para que tu historia haga eco de la historia del Mesías que te rescató. Uno dice, puedes estar en tiempos de pobreza o en tiempos de riqueza. Puedes estar en tiempos de salud o en tiempos de falta de salud. Puedes estar casado o puedes estar soltero. Puedes estar con hijos o puedes estar a falta de hijos.
X situaciones. Puedes estar con momentos muy buenos, de éxito, de anhelos, o puedes estar con momentos difíciles, con frustraciones, miedos. Y todo eso tú puedes decidir usarlo, usar esta etapa de tu historia para que tu historia cuente la historia de Jesús. Uno dice, ¿cómo puedo usar mi dolor para contar la historia de Jesús? Porque aún en medio de tu etapa de dolor, con tu fe, puedes señalar a aquel que está contigo en medio del dolor. Uno dice, ¿y la pobreza? Sabes que Dios te va a proveer, Dios nos va a dar herramientas para salir de esa pobreza. Pero mientras estoy en esta temporada de pobreza, puedo usar para señalar y decir, hey, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que Él no tenía ni dónde apoyar su cabeza. ¿Qué quiere decir? Casa no tenía, cama o hasta una buena almohada no tenía. Entonces, ¿era pobre? Sí. Pero Jesús no tenía complejo de pobre. No es como decir, no, así toda mi vida voy a quedar, nunca voy a salir de esto. No, Él era pobre, pero sabía que era el dueño de todo. Él daba como rico. Él como decía, hoy hay que alimentar a 5,000, se alimenta, se da y hasta sobra. Y no lo hizo una vez, lo hizo, la Biblia narra 2, pero es probable que lo haya hecho muchas veces más. Él sabía que era el dueño de todo, porque en una ocasión que necesitaba dinero, abrió un pez y sacó de ahí una moneda. Entonces, cuán importante es que en medio de mi pobreza yo pueda contar de un Jesús que experimentó pobreza, pero que me enseña a mí a saber que yo también soy hija de Dios, el dueño de todo. Y eso me ayuda, puedo desanimarme o decidir usar esta etapa para contar la historia de Jesús, aún en medio de mis lágrimas. Igual, si estoy en riqueza, ¿qué hago? Tengo 2 opciones: o me vanaglorio, decir sí, es mi esfuerzo, mi trabajo, o decido usarlo para contar la historia de Jesús y decir, Él es el dueño de todo. La prosperidad que tengo proviene de Él. Y Jesús, sabiendo que era el dueño de todo, fue un hombre humilde, que se acercaba a la gente, que mostraba amor e interés por la gente. Entonces no se trata de lo que tengo o lo que no tengo, sino se trata de cómo uso esta etapa, cómo puedo usar tú puedes completarle, mi soltería, mi etapa de casado, mi paternidad, mi empresa, mis frustraciones, mis miedos, para contar la historia de Jesús. Siempre hay una forma. Y creo que esa era la diferencia entre Saulo y Pablo. Saulo era el hombre que quería escribir su historia de éxito. Y Pablo era el hombre que quería escribir, que quería usar su éxito para contar la historia de Jesús, del que lo rescató, del que él decía que por gracia he sido elegido por Él. Cuando pensaba y leía acerca de este personaje, recordaba que es uno de los personajes favoritos de Pastor Salvador. Siempre decía, lo admiro mucho, Pablo, y yo recordaba que hablaba mucho de Pablo, y en realidad creo que hasta cuando lo leí recién entendí por qué había tal importancia en este hombre. Y si bien es cierto, sabemos que nuestro pastor está en una etapa difícil, va ahí con la salud, y una de las cosas que tal vez algunos de los líderes hemos visto es el tema de la voz. Pero cuando yo leía esto, decía, Señor, en medio de falta de voz física, yo personalmente, y tal vez algunos líderes coincidamos, incluso Gina María, creo que es cuando Dios le está dando una voz mucho más fuerte, porque está hablando mucho más fuerte, no con voz audible, sino con esa voz que a veces nos gustaría escuchar, y como tal vez la voz que Saulo escuchó, porque la Biblia dice que los hombres de alrededor no escucharon la voz, vieron una luz, pero no escucharon lo que Saulo escuchó. Y entendía y decía, Dios, tú le estás dando una voz a mi pastor mucho más fuerte que la audible, que aunque uno grite o levante, porque nos está hablando. Nos movió a la iglesia a fortalecernos y a perseverar en oración, porque muchos otros hermanos también están con temas de salud. Y decía, Dios, es una voz fuerte la que tú le estás dando a mi pastor en medio de esto. Y en medio de esta temporada estamos contando la historia del hombre que murió por nosotros en la cruz y nos dio sanidad en lugar de salud quebrantada. Y es entender, y me gustaba mucho. Y para cerrar esta parte quería contarte, y me pareció interesante. Saulo, el nombre Saulo viene de Saúl. No sé si escuchabas, el rey Saúl, ¿no?
este nombre en realidad, ¿qué significa? Dice que es deseable, atractivo, aquel que es venerable. Eso significaba Saulo. Y creo que se trata mucho del nombre y de la historia que él estaba contando. Un hombre bien preparado, instruido, influyente. Y Dios le cambió el nombre a Pablo. Y uno dice, ¿qué significa Pablo? Pablo significa pequeño, escaso, poco. Y es curioso porque uno dice, yo me quedaría con Saulo. Pero también entendía que cada vez que llamen a este hombre por este nuevo nombre, Pablo, él recordaría que fue transformado. Que de ese hombre admirable que era, empezó a contar la historia del único admirable que tocó su vida y que estaba permitiendo que esta vez su historia no sea escrita por él, sino sea escrita por lo que él conocía, por el Rey Supremo. Pablo sabía quién era Dios, creo que más que tú y yo, por toda la instrucción que había recibido, entendía lo grande que era Dios. Por eso es que tenía tal empeño cuando decía, están mintiendo, están confundiendo a la gente. Pero esa misma pasión que tenía por Dios fue lo que lo marcó y decía, el Rey Supremo me escogió. Pero te llama pequeño. Sí, es que soy pequeño para todo lo que Él quiere hacer en mi vida. Ananías, ¿qué significa Ananías? El nombre Ananías significa Dios piadoso, Dios lleno de gracia, Dios ha obrado con gracia. Y me encanta porque en medio de este encuentro con Dios, en medio de esa ceguera, en medio de esos días de ayuno, dice que Ananías se acercó, lo abrazó y le dijo, hermano Saulo, ¿qué significaba? Era la gracia de Dios, era ese Dios piadoso acercándose a nuestra vida y diciéndote, yo te amo. Era ese Ananías alcanzando la gracia de Dios. Por eso me encantaba tanto la adoración que cantamos. La gracia, su gracia me alcanzó. Su gracia triunfó. Y su gracia triunfó en la vida de Saulo. Y Pablo llegó a ser un hombre tan influyente que si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento encuentras a un hombre que amaba a su Dios y que todo lo que hacía lo usaba para contar la historia de Jesús. Así que nuestro reto es ahora, en la etapa en la que estés, muy positiva, muy complicada, muy favorable o muy desfavorable, que decidamos decir, Señor, más que contar mi historia, quiero que mi historia, mi etapa, mis virtudes, defectos, fortalezas, debilidades, cuenten tu historia. En la etapa en la que estoy, con lágrimas, con risas, con seriedad, con chistes, que cuente tu historia. Y quería animarte a saber que qué historia se va a contar de ti cuando las generaciones pasen. La historia de un hombre o una mujer exitosa, como Saulo, o la historia de un hombre o una mujer que usó su éxito, que usó sus fracasos para contar y presentar a otros a Jesús. Tú decides qué historia queremos que se cuente. Quiero animarte a ponerte en pie y en lo que quiero pedir a la alabanza mientras ahí son unos tromes ahí con ponernos el fondo para poder volver a cantar esta canción y decir, Dios, tu gracia me alcanzó. ¿Saben por qué? Porque Pablo hablaba mucho de que la buena noticia, que era el conocer de que Jesús murió por nosotros en la cruz, por amor a nosotros, y todo lo que eso alcanzó para nosotros, él decía que el creer esta buena noticia nos daba salvación. Pero también él decía, puede que hayas escuchado la buena noticia, puede que hasta te parezca bonita esta buena noticia, así como que me anima. Pero dice que si desde el principio no la crees y te mantienes firme, eso dice en 1 Corintios 15, 1, 4. Si no la crees y te mantienes firme en esta buena noticia, no se va a poder dar la transformación que Dios quiere en nuestras vidas. Porque podríamos ser como un Saulo bien instruido, conociendo de la Biblia, conociendo de las promesas de Dios, pero donde soy yo la que está escribiendo su historia.
Soy yo la que determina qué tipo de historia quiero escribir. Y no soy un Pablo que dice, Señor, si mi pasado te sirve, úsalo. Pero lo que sí sé es que mi futuro quiero que sea escrito por ti. Y para que ese futuro sea escrito por Dios, lo primero que necesito es un corazón humilde. Decir, Señor, ya no quiero más ocupar tu lugar, donde yo determine qué es lo bueno y qué es lo malo, donde yo determine qué quiero para más adelante, sino realmente me someta a tu autoridad, me ponga bajo tu servicio y decir, Señor, si tú vas a darme éxito, que ese éxito cuente de ti. Y es curioso porque Pablo fue de esos hombres que fue próspero, aunque la prosperidad no era su meta. Créeme que Dios prospera a aquellos que dicen, no esperé esto, pero a Dios le plació. Y es justo cuando decidimos decir, Señor, en ti voy a confiar. No es que voy a estar sin hacer nada, es que voy a alinearme a qué es lo que tú quieres que yo haga, para que ya no sea mi éxito el que grite, sino tu amor y tu gracia la que se refleje en cada capítulo de mi vida. Si es de las primeras veces que estás conectándote con nosotros, si es de las primeras veces que estás aquí, me gustaría que podamos orar y donde digas, yo realmente quiero que la buena noticia no solo sea conocida en mi mente, sino recibida en mi corazón, donde realmente pueda renunciar y decir, Señor, usa mi pasado, pero por favor, voy a rendirme a ti para que seas tú el que escriba mi futuro. Así que te animo ahí donde estás, que podamos repetir juntos esta oración, más aún si es la primera vez que lo vas a hacer. Si preguntar, ¿hay alguien ahí en las redes? Si eres tú, escribe yo. Y si hay alguien aquí que quisiera hacer esta oración por primera vez y decir, Señor, yo necesito, yo quiero no solo creer, sino recibir esta buena noticia en mi vida, entregarte mi pasado y decidir, escribe tú mi futuro. Si tú quieres hacer esta oración, me gustaría que ahí donde estés puedas levantar tu mano para saber con quiénes estamos orando. Amén, vi tu mano, así que ahí y toda la iglesia repetimos y apoyamos juntos. Señor Jesús, hoy creo y confieso que tú eres el Mesías, quien me rescató. Creo que eres el dueño de todo. Creo y confieso que moriste en la cruz por mí, por el perdón de mis pecados. También creo que resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname de tu Espíritu Santo. Y a partir de hoy, yo creo que soy un hijo de Dios, un discípulo de Jesús. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Así que iglesia, yo te animo a que podamos adorar y desmenuza la canción. Y que podamos volver a adorarle a Dios y creer, decir, Dios, tu gracia triunfó, tu favor me alcanzó, y saber que nuestra historia cuenta. Nuestra historia puede hablar de formas increíbles acerca del que nos rescató. Que Dios los bendiga, iglesia. Su nombre
necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Tierra el odio, Jesús se levantó, junto a él descendió. Cántale. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Cuídalo, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Cántale. Aquí estoy, te necesito,